Ecuación fundamental de la hidrostática. Bueno, acá habla un poco de cómo consiste esta ecuación fundamental y empieza en primer lugar por la ecuación de la diferencia de presiones que se supone vimos en el PPT anterior, en donde tenemos que una presión 2 es igual a una presión 1 más la densidad del líquido por la gravedad donde se encuentre por la altura. En este caso, la altura se va a determinar como I2 menos I1, o la altura puede ser igual a I1 menos I2. La verdad da lo mismo el orden de los números. Entonces, al deducirla inicialmente no se consideró la interacción con otros líquidos. Simplemente se pensaba, no sé, en un frasco. La idea principal siempre fue con como si fuera agua. Entonces se determinaban las presiones que había, por ejemplo, P1 y P2, o sea, al revés, P2 y P1. Entonces estos puntos de presión eran los que se estudiaban con esto, pero se ignoraba la presión que venía desde afuera, por ejemplo la presión atmosférica. Se determinó solamente con el líquido. Entonces se empezaron a estudiar y a definir dos casos. Uno, si el recipiente estaba aislado del ambiente o en contacto con otro fluido no miscible, que quiere decir que no se pueden combinar. Sí. Ejemplo, agua y aceite. Y que se va a obtener esta siguiente ecuación. Vamos a tener una presión igual a la presión sub 1 más la densidad por la gravedad donde se encuentre por la altura. Si eso está tapado o tiene otro líquido, ¿cierto? Como decía ahí, no miscible. Acá tenemos agua. Y no sé, pues acá puede que haya aceite o que esté tapado. Entonces solamente se va a estudiar con la presión que haya, ¿sí? Una presión en un punto. Y el punto 2 dice que si el recipiente está abierto al ambiente, este interactúa con la presión atmosférica, obteniéndose la siguiente ecuación. Entonces, al final de cuentas, estamos estudiando lo mismo. En este caso, la presión 1 sería la que ejerce el mismo recipiente, ¿cierto? Y si está abierto a la presión atmosférica, va a seguir siendo lo mismo. La presión va a ser igual. En vez de un P1 que se va a encontrar en el mismo fluido, va a ser la presión atmosférica, que vamos a tener ahora a consideración también, que es la presión. Y en este caso, esa presión atmosférica se determina como P sub 0, más todo lo de siempre, la densidad por G por H. Bueno, acá da lo mismo el orden, porque como es una multiplicación, da lo mismo si está HG o ρ GH o GH ρ, da lo mismo el orden, porque es una multiplicación, ¿sí? Ecuación fundamental de la hidrostática. Se habla de la paradoja de la hidrostática, porque se dice que dado tres recipientes distintos que contienen un mismo líquido de densidad, la presión en el fondo de los recipientes es la misma independiente del modelo del recipiente. ¿Por qué? Tenemos este recipiente que es rectangular, este que tiene como forma de V, este que es más apretadito. Si ven, todos tienen la misma cantidad de agua, todos tienen agua, la densidad es la misma y la gravedad es la misma. ¿Sí? Pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué la presión es la misma en el fondo del recipiente? Por la siguiente observación. La presión se calcula como ρ por G por H, la densidad por la gravedad donde se encuentra el líquido y H la altura. Entonces, como todos tienen la misma altura, la H es la única que es variable. ¿Sí? Es la única que es variable, por lo tanto, si ahora pasa que todos son iguales independientes del modelo, se va a tener la misma presión, porque la densidad del agua es tanto, se multiplica por la gravedad que es tanto, y esos valores no van a moverse, van a ser siempre los mismos. El que variaba es H
Y como ahora H es lo mismo en todos los recipientes, se conserva que entonces la presión en 1 es igual a la presión en 2 y es igual a la presión en 3. ¿Sí? Ahora vamos a ver los vasos comunicantes. En el libro que está escrito por Philon en el siglo III a.C., mediante una serie de experimentos estableció nociones sobre el equilibrio de los líquidos contenidos en vasos comunicantes, también llamado el principio de sifón. Tenemos vasos, ¿cierto?, que están comunicados en la parte inferior de cada uno. Si yo empiezo a llenar se me empieza a pasar el líquido por acá y por acá, todos quedando con la misma altura. Si yo echo un vaso más de agua a este va a aumentar un poco, este va a aumentar un poco, este va a aumentar y este va a aumentar, ¿sí? Todos van a quedar siempre con la misma altura, todos. Bueno, los vasos comunicantes es un conjunto de recipientes comunicados por su parte inferior, superior o lateral que contienen un líquido homogéneo. Se observa que cuando el líquido está en reposo alcanza el mismo nivel en todos los recipientes sin influir la forma, el volumen de estos. Cuando sumamos cierta cantidad de líquidos adicional se desplaza hasta alcanzar el nuevo nivel de equilibrio, lo que estaba diciendo recién, adelante al BPT. Siempre va a ser el mismo en todos los recipientes. Sucede lo mismo cuando inclinamos los vasos y aunque cambie la posición, el vaso, lo que está dentro, ¿cierto? El líquido siempre alcanza el mismo nivel. Por ejemplo, traten de imaginarse que tienen un vaso con agua. Ahí. Tienen un vaso con agua, ¿cierto? Si ustedes giran el vaso, no sé cómo hacerlo. Giran el vaso, el agua se va a mantener en forma recta. Si ustedes giran aún más el vaso, el agua sigue manteniéndose en forma recta. Siempre. Lo invito a hacer ese pequeño experimento. Vamos por la otra parte. Esto se debe a que la presión atmosférica y la gravedad son constantes en cada recipiente, por lo tanto la presión hidrostática a una profundidad es siempre la misma, sin influir su geometría ni el tipo de líquido. Pascal demostró que la presión que se ejerce sobre un mol de un líquido se transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas las direcciones. Acá ya se empieza a hablar del principio de Pascal. Un ejemplo que hay con esto es el siguiente. ¿Qué pasa si se quiere hacer una medida en un piso irregular de una altura de 1,60? Si yo parto y mido de acá 1,60 y me voy al otro lado del piso irregular, suponga en un terreno, y mido 1,60 m, al trazar la recta o al cortar lo que sea, me va a quedar chueco. Pero los vasos comunicantes, en este sentido, la hidrostática nos sirve a nosotros para pensar en lo siguiente: que si el piso es irregular, lo único que siempre va a estar estable va a ser la altura del líquido. Da lo mismo si la manguera está enrollada, o si es muy larga, o si es muy pequeña. Siempre se va a mantener el nivel del agua, siempre. Entonces, aunque esté acá irregular, esta altura, por ejemplo, aquí puede que me mida 1,60 y aquí puede que me mida 1 metro, pero al trazar la línea va a ser una línea recta. Esto se inventaba, ¿cierto?, para los temas de construcción, los albañiles. Entonces iban llenando, no sé, una manguera y le iban echando agua, hasta que el de acá decía ya, hasta aquí más o menos tengo mi recta. A ver, tú anda emparejando. Y esto lo iba subiendo, lo iba bajando, hasta que el agüita coincidiera en una línea. Y ahí tenían lista una medida exacta y precisa. Vasos comunicantes. Ahora, esta parte de los vasos comunicantes es cuando son líquidos no miscibles. En este caso, agua y aceite. Bueno, se va a tener una proporción de los cocientes entre las alturas y las densidades.
¿sí? Siempre se va a partir estudiando de donde haya la combinación de líquidos. De ahí van a partir las alturas. ¿Sí? Donde esté el aceite y el agua, donde esté esa combinación, se va a determinar la altura. Ahora, la ecuación fundamental de la hidrostática para el aire. El aire, por ser una mezcla de gases, es compresible y no tiene una densidad constante en todos los niveles de la atmósfera. ¿Sí? Entonces la presión de la atmósfera de la Tierra, como cualquier fluido, cambia con la altura, pero la atmósfera de la Tierra es compleja por dos razones. Uno, la densidad del aire varía enormemente con la altitud. La capa que se encuentra más cercana a la Tierra es mucho más densa que la que está más arriba. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, le llega todo el peso de las otras capas superiores. Por eso es más densa. Y la de arriba se hace menos densa. Dos, no existe una superficie superior definida a la cual denominaremos altura h. Entonces, no se puede aplicar muy bien la ecuación en ese sentido porque aunque sigamos subiendo, la altura va a crecer mucho, pero no hay una altura como total definida, ¿sí? Como el techo de una casa. Ahora empezamos con el principio de Pascal. Pero antes, aquí, una mini tarea para el que puso atención en este video de qué instrumento mide la presión atmosférica, ¿sí? Y idealmente que lo explique. Principio de Pascal o la ley de Pascal es una ley que la enunció Pascal, que se resume en la frase que si se aplica una presión externa a un fluido confinado, la presión ejercida sobre el fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos. Entonces, si yo tengo esto que estaba tapadito en un inicio, tengo la jeringa y le hago una presión externa que no tenía el fluido incluido, este va a salir chorros de agua en donde todos van a salir con la misma intensidad en todas las direcciones, ¿sí? No hay ningún chorrito que salga con menos intensidad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ducha que es buena, que sí funciona ¿cierto? La chaya de la ducha, porque, bueno, acá en Copiapó más o menos como que se tapa con el sarro, pero cuando es una ducha nueva y uno abre, ¿cierto? Sale por todos los puntos con la misma intensidad.